Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar como toda esta parte que habíamos dejado pendiente, que les había comentado desde un principio, que la teoría de categorías estaba relacionada con la programación funcional, y dijimos que pues sus principales fundamentos era tanto la teoría de categorías como el cálculo lambda, y pues no habíamos mencionado absolutamente nada, ¿no? Entonces, a partir de este video vamos a comenzar a ver temas relacionados. Pueden ser un poquito abstractos, en el sentido de que pues no estamos acostumbrados a utilizar estos conceptos, ¿no? De hecho, ahorita en la facultad se está dando un curso de teoría de categorías, justamente como para darles estas bases, ¿no? A lo mejor se vuelve a abrir en algún futuro, pero pues estaría padre que lo tomaran para que relacionaran estos conceptos, ¿no? Entonces, en esencia, ¿no? Así muy en esencia y muy resumido, vamos a decir que la teoría de categorías es el estudio de la composición, ¿no? Entonces, una categoría es básicamente una colección de objetos, ¿no? Y morfismos entre ellos, ¿no? Piénsenlo como flechas entre ellos, ¿no? Y entonces estos morfismos o estas flechas que les acabo de decir, pues deben de mantener la composición entre estos objetos, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras resultan ser muy comunes en la mayoría de los campos de las matemáticas, ya que pues tienen un fuerte vínculo tanto con la lógica como con la teoría de tipos, que ya hemos platicado bastante en el curso. Y la forma en la que se relacionan estos objetos es mediante las llamadas categorías cartesianamente cerradas, ¿no? Ya no profundizaré mucho en eso, pero en nuestro caso, dentro de la programación funcional, diseños como las mónadas, los funtores, los aplicativos, etcétera, pues tienen sus orígenes en la teoría de categorías. De hecho, pues nuestro lenguaje, como bien recordarán, permite componer funciones, ¿no? Entonces, por ahí se van aplicando varios conceptos, ¿no? Entonces, por supuesto, estos temas quedan fuera del alcance de este curso, ¿no? Porque pues justo hay un curso específico para esto que dura un semestre, entonces no podríamos verlo todo aquí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es entender de manera superficial cómo es que Haskell hace uso de estos conceptos, cuáles son las principales ventajas y beneficios que trae consigo, y pues iremos viendo poco a poco estos conceptos, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a comenzar con los funtores, y para ejemplificar este concepto vamos a comenzar revisando la definición de estas dos funciones, ¿no? Por un lado tenemos la función inc, que toma una lista de números enteros y nos devuelve una lista de números enteros. Entonces, inc de la lista vacía es la vacía, inc de la lista que tiene cabeza y cola, pues es justamente tomar esa cabeza, sumarle un 1 y construir una nueva lista que tenga como cola inc de la llamada recursiva con XS, que es la cola de la lista, ¿no? Entonces simplemente lo que voy haciendo es sumando cada elemento, le sumo un 1 y proceso recursivamente. Y por el lado contrario tenemos la función square, que lo que hace es recibir exactamente lo mismo, con el caso base hace exactamente lo mismo, y con la lista que tiene cabeza y cola, en lugar de sumarle un 1, pues lo eleva al cuadrado y procesa recursivamente, ¿no? Entonces ambas funciones están definidas de la misma manera. Con la lista vacía no hacemos nada. Con las listas que tienen cabeza y cola aplicamos una función y procesamos recursivamente la cola, y pues la única diferencia es la función que vamos aplicando, ¿no? Entonces, abstrayendo este patrón, es fácil ver pues la obtención de ya nuestra buena amiga, la función map, ¿no? Que básicamente recibe una función, una lista de datos de tipo A, que es la entrada de esa función, y nos devuelve una lista de tipo B, que es justamente la salida de esa función, ¿no? Entonces le va a aplicar la función a cada elemento de la lista, y pues vemos que la estructura es básicamente la misma. El map de cualquier función con la vacía es la vacía, y map de f con una lista que tiene cabeza y cola es aplicarle f a la cabeza y procesar recursivamente la cola. Entonces, ¿para qué redefinir este patrón si ya lo tenemos? Entonces podemos definir la función inc y la función square como instancias de map. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar map con la sección que toma más 1, y map de square pues hará map con la sección que está esperando el lado izquierdo para elevarlo al cuadrado,
¿no? Entonces aquí, gracias a la currificación, podemos omitir tal cual el nombre de la lista a la cual se lo vamos a pasar, ¿no? Entonces, pues ya lo generalizamos para listas, pero pues podemos generalizarlo en general, podemos generalizar este patrón a otras estructuras de datos, ¿no? Porque pues en un principio podemos mapear también sus elementos, ¿no? Entonces, a la clase de tipos que soportan este mapeo, ¿no? Le llamamos funtores. En este caso las listas son un funtor. Y entonces, pues si podemos generalizar esto para cualquier o para un grupo de tipos, pues evidentemente tenemos una clase de tipos, ¿no? Entonces, la clase de tipos se llama justamente funtor, ¿no? Bueno, en inglés functor. Y pues lo que está pidiendo es que defina una función fmap, ¿no? Entonces ahí ya yendo a la teoría de categorías, que como dije no voy a profundizar mucho, si yo tengo una función que va de A a B, ¿no? Que le llamamos f, pues un funtor justamente es esta idea de yo tengo una estructura, un tipo de dato parametrizado, el cual recibe o tiene elementos de tipo A, y le puedo aplicar justamente la función f, ¿no? A esa misma estructura, y caigo dentro de otra estructura que es exactamente la misma que teníamos originalmente, solo que le estamos aplicando f, y pues me genera ahora este mapeo utilizando justamente f, ¿no? Entonces, como vemos, justamente la teoría de categorías, ¿no? Son hay un libro que dice que son bolitas y palitos, ¿no? Justamente las bolitas representan categorías y las flechas muestran los morfismos entre ellas, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro morfismo es el mapeo, ¿no? Entonces, nuestra función fmap lo que va a tomar es justamente una función, al igual que la de listas, va a tomar un funtor aplicado a elementos de tipo A, y nos regresa un nuevo funtor aplicado a elementos de tipo B. Dense cuenta que la A y la B, aunque las estamos manejando como variables diferentes, no necesariamente son distintas. Tal es el caso de las funciones inc y square, que recibían listas de números. Entonces, si se dan cuenta, la firma es básicamente la misma que map, nuestro map de listas, solo que lo estamos generalizando para cualquier estructura. Y ni siquiera tiene que ser una estructura súper compleja, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver varios ejemplos de funtores. Nuestro ejemplo más simple, pues por supuesto, son las listas. Las listas son como el funtor más fácil de abstraer porque ya las conocemos de toda la vida. Y entonces justamente en la instancia de fmap, pues resulta ser el propio map, ¿no? Otro ejemplo de funtor es maybe. Maybe es un funtor en el cual si yo me pasan una función y nothing, no importa qué valor tenga esa función, yo siempre devuelvo nothing, ¿no? Que es el equivalente a la lista vacía del map de listas, ¿no? Y si me pasan una función g y un just x, lo que tengo que hacer es, digamos, como introducir recursivamente la aplicación de g con x, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es justamente que si yo aplico un mapeo sobre el valor de falla, al cual conocemos como nothing, mantenemos la falla, ¿no? O sea, no va a cambiar que ya obtuve un nothing. Mientras que para un valor de éxito, que en este caso represento con just, lo que voy haciendo es como propagando la aplicación de la función. Si aquí dentro hubiera otro just, pues lo sigo propagando y propagando y propagando hasta que ya no pueda seguir más, ¿no? Y otro funtor interesante son, por ejemplo, los árboles, ¿no? Que sabemos que se definen de distintas formas, ¿no? Podemos tener árboles con información en las hojas, con información en los nodos, hay muchas variantes, ¿no? En este caso no tenemos árboles vacíos, simplemente tenemos árboles con hojas y una rama izquierda y una rama derecha, ¿no? Entonces, básicamente, el funtor árbol, pues se define, yo aplico g a una hoja, pues básicamente es sacar esa x que está, digamos, encapsulando el leaf, y le aplico g de x y vuelvo a construir un leaf. Recuerden que la función siempre me tiene que generar otro funtor. Entonces, si aquí por alguna razón no devuelvo un funtor, ya no estoy cumpliendo con el tipo correspondiente. Aquí me faltó una c, ¿no? Y si me pasan un nodo, pues lo propago recursivamente sobre el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Básicamente así se definen estos tres funtores. Y entonces algunos ejemplos de uso, pues yo puedo aplicar fmap de la sección +1 a nothing y me va a seguir dando nothing porque dijimos que no hay poder en la tierra que lo cambie. Si por ejemplo me pasan la sección que está esperando el lado izquierdo para multiplicarlo por 2, lo que estoy haciendo es recibo just de 3
multiplico ese 3 por 2 y me queda just de 6. O por ejemplo el map de not con just de false se propaga, le aplicamos el not al false y me genera un just true, ¿no? O por ejemplo con los árboles, si yo le saco la longitud a la hoja que tiene la cadena ABC, pues me va a devolver una nueva hoja cuya longitud pues ya vimos que es 3. Y por el otro lado, si por ejemplo le aplico la función even a un nodo que tiene como hoja izquierda la hoja 1 y como hoja derecha la hoja 2, pues lo que me va a devolver es justamente como el 1 no es even o no es par, nos devuelve aquí una hoja, aquí le puse el lit, perdón, sería leave de false y leave de true porque 2 sí es par, ¿no? Entonces básicamente es lo mismo que ya habíamos visto con las listas, ¿no? Entonces la mayoría de funtores definidos en Haskell se comportan de esta manera, ¿no? En el sentido de que el tipo F, ¿no? O sea, F, ¿dónde quedó? Esta F, ¿no? Es básicamente una estructura que tiene elementos de tipo a los cuales vamos a llamar contenedores de tipo, ¿no? O sea, es otra forma de llamarlos. Entonces de esta forma fmap aplica una función a cada uno de sus elementos, ¿no? Y ya lo vimos justamente con estas definiciones. Básicamente voy extrayendo la estructura que tenga el tipo de dato en particular y la aplico a los elementos que está encapsulando. Sin embargo, esto no siempre ocurre de esa forma, ¿no? Por ejemplo, con el tipo de dato IO que ya habíamos visto, sabemos que funciona como un contenedor, básicamente es una cajita, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo IO string, lo que estoy haciendo es encapsulando cadenas. Sin embargo, como ya habrán visto, si es que, bueno, no les hemos dejado práctica de esto, pero ya lo irán viendo, este tipo en particular, pues no nos permite acceder a su estructura como tal. Necesitamos auxiliarnos de la primitiva do si es que lo queremos hacer parte de funtor, ¿no? Entonces IO pues sí es un funtor, ¿no? Pero a diferencia de otras funciones como definimos acá, decíamos, mira, fmap con nothing está el fmap con just, está con leave, está con note, está, ¿no? Pero aquí no podemos poner cada caso posible. Entonces lo que hacemos es asignarle una variable el valor de la estructura y regresamos g aplicado a esa variable que ya tengo. Esta x sí se instancia como tal con la estructura que tiene mx, entonces ya es mucho más sencillo, ¿no? Entonces si yo hago por ejemplo fmap de show con return true, lo que va a hacer es a lo que devuelva o lo que tenga como valor este true, que en este caso es un IO bool, justamente extrae ese booleano y le aplica el show devolviéndonos la cadena true como tal, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios trae consigo el utilizar funtores? Porque pues digo, qué bonito y todo, pero ¿de qué me va a servir? ¿No? Entonces, los principales beneficios son que podemos utilizar fmap para procesar los elementos de cualquier estructura, digamos que sea funtorial, así le llaman también, es decir, de cualquier funtor. Y esto nos permite que pues no tenemos que definir funciones con nombres distintos que en esencia hacen lo mismo. Es decir, no voy a definir map list, map tree, map heap, map graph, no sé. O sea, no es necesario, ¿no? Con que yo defina fmap ya lo puedo utilizar para cualquier funtor, ¿no? Y por otro lado, podemos definir funciones genéricas que pueden utilizarse con cualquier funtor. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir una función, digamos, no sé, eleva al cuadrado, como el square que teníamos ahorita, y puedo restringir a que la estructura que yo esté definiendo sea un funtor, y entonces ya todas las funciones que implementen funtor van a tener su función inc, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si quiero definir inc, y en vez de definirlo solo para listas como habíamos hecho anteriormente, yo puedo definirlo para cualquier funtor utilizando restricciones de clase, ¿no? Y entonces estoy esperando un funtor de tipo entero, voy a devolver un funtor de tipo entero también, y entonces inc básicamente es fmap aplicado con la sección +1 y ya lo puedo utilizar tanto con maybe, ¿no? Por ejemplo, inc de just1 es just2, con listas, inc de esta lista pues es esta otra lista, solo le sume 1 a cada elemento, e inc de un árbol pues sigue aplicando lo mismo y lo puedo aplicar con IO y todos los funtores que conozcan, ¿no? Entonces estos son beneficios bastante padres porque no tenemos que estar redefiniendo tantas veces una misma función y nos permite justamente reutilizar el código.
Y ya para acabar, adicionalmente a las clases de tipos que estamos viendo, los funtores deben cumplir con estas dos leyes, ¿no? Es decir, básicamente lo que nos están diciendo es que la función fmap debe preservar la identidad, es decir, en Haskell nosotros tenemos una función id, por si no lo sabían, que nos devuelve exactamente lo mismo que le pasamos, ¿no? Es una vil identidad. Entonces lo que nos está diciendo es que fmap siempre tiene que funcionar con la identidad. Es decir, si yo aplico fmap con id, me tiene que devolver siempre la misma identidad, ¿no? O sea, no debería de cambiar ni devolvernos resultados diferentes, ¿no? Y lo mismo con la composición. Es decir, la composición de funciones, o sea, si yo tengo g compuesto con h y le aplico fmap, es lo mismo que aplicarle fmap primero a g y luego componerlo con fmap de h, ¿no? O sea, debe preservar también este comportamiento, ¿no? Entonces estas leyes en conjunto justamente aseguran o se van a asegurar de que el mapeo sea correcto, de forma que no se eliminen o agreguen elementos, no se desordene la estructura, o sea, que no se altere en pocas palabras, sino que únicamente vayamos haciendo un mapeo, ¿no? Elemento por elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero crear la instancia de list, ¿no? Pero en lugar de definirla como con map, yo doy esta definición, ¿no? Es decir, fmap de g y la vacía es la vacía, y fmap de g con la lista que tiene cabeza y cola es aplicarle fmap a la cola, ¿no? Y procesar recursivamente, o más bien concatenar con la aplicación de g y x, es decir, lo que estoy haciendo es una vil reversa, ¿no? Entonces, los tipos me están diciendo, ok, sí están bien, porque estás recibiendo un funtor, una función, y devuelves un funtor. Entonces, digamos, por verificación de tipos, esto está bien, ¿no? Es correcto. Pero, si yo quiero verificar las leyes, esto ya no se cumple, y entonces nos da un indicio de que podemos caer en inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, fmap de la identidad, pues justamente me debería dejar exactamente la misma lista, porque es la identidad, pero al utilizar esta definición que yo di de fmap, me devuelve 2,1, ¿no? Entonces ya no cumple esa propiedad. Por ejemplo, fmap de not even, pues justamente como básicamente voltea la lista, ¿no? Pues lo que está haciendo es verifico que el primero no sea par, me devuelve true, porque en efecto no es par, pero lo agrega al final de la lista. Y después hace lo mismo con el segundo y me devuelve un false, ¿no? Entonces, ok, pero si hacemos esto por separado, es decir, primero hacer el fmap de not, de hecho es al revés, primero hacemos el fmap de even y eso se lo pasamos al fmap de not, pues ya no resulta en lo mismo, sino que nos da una lista con los mismos valores pero volteada. Entonces no está cumpliendo esta ley y por lo tanto estamos cayendo en inconsistencias, ¿no? Entonces es importante que los funtores que definan cumplan también esa propiedad. En general es muy raro que nosotros mismos definamos un funtor, salvo para problemas muy específicos, pero pues ya conociendo esto podemos aprovechar los funtores que ya están definidos en Haskell y definir funciones un poquito más interesantes. Entonces, pues bueno, eso es todo por mi parte. Ya saben que pueden dejar dudas en el Classroom o en los comentarios del video. Yo los veo después. Se cuidan. Bye.